Bienvenidos a la primera clase de estática. Una vez que en la sesión en vivo hicimos una pequeña introducción a lo que es la mecánica, sí, ya vamos a empezar ahora con el contenido referente a la asignatura de estática como tal. Entonces, vamos a ver, según nuestro libro, recordemos que es el Beer, ¿sí? Beer Johnston, Mazurek, Eisenberg, novena edición. Ustedes ya lo tienen disponible en la carpeta de Teams, ¿de acuerdo? Entonces, mecánica vectorial para ingenieros, estática. Vamos a ir con el capítulo 2 del libro, ¿sí? Que se llama estática de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro se llama estática de partículas, las diapositivas recordemos que van de la mano del libro, también habla de estática de partículas. En el contenido, lo que corresponde a estática de partículas está dividido en fuerzas en 2 y 3 dimensiones en una partícula, ¿sí? Y equilibrio de partículas en 2 y 3 dimensiones, ¿sí? Esto corresponde básicamente a la primera y la segunda clase de estática, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que corresponde aquí. Recuerden que ustedes tienen que, como trabajo autónomo, también leer el texto completo del libro. Yo he tratado de hacer un resumen, ¿sí? Guiándome en las diapositivas, guiándome en apuntes míos propios, para tratar de condensar de una mejor forma todo lo correspondiente a este capítulo. Bien, entonces vamos a empezar con ciertos conceptos, ¿sí? Bueno, aquí hablan un poco del objetivo del capítulo, que es básicamente investigar, ¿sí? Los efectos que tienen las fuerzas sobre las partículas, ¿sí? Entonces, uno de los tópicos con respecto a eso, pues es reemplazar, ¿sí? Múltiples fuerzas actuando sobre una partícula o un punto con una simple fuerza equivalente resultante, ¿de acuerdo? Lo otro es ver cuáles son las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan en una sola partícula, ¿sí? Cuando se encuentran en estado de equilibrio. Bien, el enfoque con respecto a partículas, ¿sí? No quiere decir que estamos trabajando aquí o nos estamos restringiendo como que a cuerpos minúsculos. Simplemente no estamos tomando en consideración ni tamaño ni forma de cuerpos, ¿sí? O sea, es insignificante. Estamos simplemente asumiendo que todo se aplica sobre un punto, ¿de acuerdo? Así, a eso nos referimos con partículas. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que corresponde a la parte de fuerzas en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero a definir qué es fuerza. ¿Sí? La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Esa es la definición básica que vamos a llevar en este curso. ¿Sí? Es la acción de un cuerpo sobre otro. Y se caracteriza por lo siguiente. Primero, que se aplica en un punto. ¿Sí? Porque estamos hablando de la partícula. La partícula es el punto. En este caso, por ejemplo, el punto A. Luego tenemos magnitud, ¿sí? Línea de acción, también conocida como dirección, y tenemos sentido. Entonces, ustedes tienen magnitud, dirección y sentido. Eso es propio de una fuerza. Bien, ¿qué también podemos decir de esta fuerza? Esta fuerza se la representa con un segmento de línea. ¿Cuál es el segmento de línea? Pues este que está aquí. ¿De acuerdo? Desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Ese es el segmento de línea. Si nosotros trabajamos a escala, ¿sí? Una escala adecuada, nosotros podríamos gráficamente solucionar los problemas aquí, porque si nosotros asumimos las direcciones, ¿sí? Los sentidos y el tamaño de la flecha según la magnitud, ¿sí? Colocamos todos estos vectores o fuerzas de forma relativa a escala como corresponde, los problemas se podrían resolver de manera gráfica. ¿Sí? Eso es súper importante.
¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la resultante que tenemos con dos fuerzas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la carga P y la carga Q, ¿sí? Entonces, fíjense, la evidencia experimental nos muestra que dos fuerzas P y Q que actúan sobre la misma partícula, en este caso la partícula A, ¿sí? Pueden sustituirse por una fuerza R, ¿de acuerdo? Y la sustitución de estas dos, P y Q, por R, tienen el mismo efecto. O sea, me da lo mismo tener P y Q que tener R, ¿sí? Bien, ahora, una de las cuestiones importantes aquí en la fuerza, como les decía, es que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, eso de allí corresponde a un vector. Nosotros podemos representar la fuerza como un vector. Por lo tanto, podemos usar propiedades de suma y resta de multiplicación de vectores aplicadas a estas fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los vectores. ¿Sí? Como les decía, un vector es un parámetro que tiene magnitud y dirección. Entonces, por este modo, obedece a la ley del paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley del paralelogramo? Si nosotros construimos un paralelogramo, en este caso del lado P y del lado Q, es decir, este es paralelo a P y tiene longitud P, es decir, todo esto es P. Y además tiene, este es paralelo a Q y tiene longitud Q. Entonces, la diagonal que pasa por A, es decir, la línea azul, esa de allí, va a ser nuestra resultante. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras menciones podemos hacer aquí? Otros conceptos, pues tenemos el concepto de escalar, ¿sí? Que es un parámetro que solo posee magnitud, pero no dirección. Ejemplos, masas, volúmenes, temperatura, etc. Es importante que sepan este concepto porque lo vamos a utilizar eventualmente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí están clasificando básicamente los vectores en dos, ¿sí? Los vectores libres, que tienen puntos definidos de aplicación, ¿sí? Que no pueden ser cambiados sin afectar el análisis. Es decir, el punto donde se aplican está fijo. Luego tenemos los vectores libres, que pueden moverse libremente en el espacio, sin cambiar el efecto sobre el análisis. ¿Sí? Y luego tenemos estos vectores deslizantes que pueden ser aplicados en cualquier punto de la misma línea de acción donde actúa. Es decir, por ejemplo aquí, esta es la línea de acción de A. Esta línea que está aquí. Perdón, del vector. ¿Sí? Entonces hay vectores deslizantes que se pueden deslizar por estas líneas en cualquier punto y no hay problema. Bien, también hay vectores que se les llama iguales, que tienen la misma magnitud y misma dirección. Por ejemplo, este caso de aquí y este caso de acá. ¿De acuerdo? También tenemos lo que se llama un vector negativo, que tienen la misma magnitud, como es este caso de aquí, pero dirección opuesta. ¿Sí? Hablemos ahora de la suma de vectores. Tenemos primero la regla del paralelogramo, que ya se las expliqué. Tenemos la regla del triángulo. ¿Cuál es la regla del triángulo? Esa es la que nos dice, básicamente, que si yo coloco el vector que estoy sumando a continuación de donde termina el vector anterior, ¿verdad? El resultante, ¿sí? Va a ser simplemente unir las dos puntas libres, ¿de acuerdo? Formando un triángulo. Dicho esto, sobre el triángulo, y por favor, por cierto,
sea, aquí se aplica la propiedad conmutativa, ¿de acuerdo? El orden de los productos, no, el orden de los sumandos sería, no altera el resultado, ¿de acuerdo? No altera la suma. Sí, da lo mismo sumar P más Q que Q más P. ¿Sí? Aquí podemos ver el resultado en estas dos imágenes, en la imagen A y en la imagen B. ¿Sí? Estos son, bueno, pues reglas sencillas de vectores que todos deberíamos de tener presentes, ¿verdad? Entonces dicho esto, como estamos utilizando triángulos, podemos aplicar la ley de los cosenos y la ley de los senos. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Se recuerdan aquí más o menos utilizábamos, para la ley de cosenos utilizábamos las magnitudes? ¿Se acuerdan? Tenemos la magnitud de la resultante. ¿Sí? Tenemos la magnitud de P, la magnitud de Q. ¿Sí? Y si todo está en términos de P y de Q, ¿y de qué más? Del ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Sí? Fíjense aquí, coseno de el ángulo entre los dos vectores, este ángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Muy importante eso de ahí. La ley de senos, esta de aquí nos relacionaba todos los ángulos, en cambio. Los ángulos, ¿sí? Con la magnitud, ¿de acuerdo? Y fíjense aquí como en la ley de cosenos, luego nos describen esto como vectores, ¿sí? Como vectores. Bien, el vector sustracción, ¿sí? Ese de allí, en cambio, sería haciendo negativo uno de los dos vectores, ¿de acuerdo? Y nuevamente, los extremos libres se unen y esa sería la resultante. Seguimos. Ahora, veamos qué ocurre con la adición de 3 o demás vectores. Aquí lo que hay que hacer es simplemente aplicar la regla esta del triángulo múltiples veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos al final la suma de P, de Q y de S. Entonces aquí suman QS formando un triángulo, ¿verdad? Y luego que tienen esa suma, se la agregan a P y Q, ¿sí? Perdón, a P solamente, teniendo ya la resultante total. ¿De acuerdo? Algo que quisiera que hicieran es que mientras ven este video vayan anotando estas cosas, porque yo creo que es mucho mejor, o se retiene mucho mejor cuando lo escribe uno en su cuaderno, ¿verdad? Que, que igual yo les voy a compartir las diapositivas, pero no sería lo mismo, ¿sí? Entonces es mejor si lo anotan. Aparte que pueden pausar y tomarse el tiempo que requieran para escribir. Bien, entonces al final lo que se obtiene básicamente es un polígono, ¿verdad? Si nosotros no lo dividimos en triángulos, sí tenemos un polígono. ¿De acuerdo? Entonces, ahí existe la propiedad asociativa que se aplica a esto de aquí. Da lo mismo si yo sumo primero P y Q, ¿sí? Más S. Aquí si yo sumo Q y S, como está aquí, con P, ¿sí? O sea, y se aplica, por supuesto, a polígonos más grandes, ¿verdad? Ahora, lo que les decía del escalar, ¿sí? Nosotros podemos multiplicar estos vectores por un escalar y, por supuesto, esto solo afecta a la magnitud. Por ejemplo, este es el vector original. Si lo multiplico por 1.5, pues fíjense, la dirección queda exacta. Y si luego lo multiplico por un escalar negativo, pues ahí sí la dirección va a cambiar, ¿de acuerdo? Se va para el otro lado. Entonces, eso es importante. Bien, aquí estamos yendo entre vectores, o sea, por ejemplo, aquí nos habla de vectores y aquí ya nos habla de fuerzas. Recordemos que la fuerza básicamente la estamos tratando como un vector. Entonces, por eso me gusta un poco cómo lleva el libro esto, porque va mezclando ambas cosas, pues entonces uno los va relacionando. ¿Sí? Entonces, esta es la última diapositiva y aquí empezamos a hacer unos ejercicios.
Vamos a ver qué nos dice esta diapositiva. Entonces habla de fuerzas concurrentes. ¿Sí? ¿A qué se refiere con fuerzas concurrentes? Todas pasan por el mismo punto. ¿Sí? Diferentes direcciones, diferentes sentidos. ¿Sí? Pero todas pasan por el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, un grupo de fuerzas concurrentes aplicadas a una partícula pueden ser reemplazadas por una sola fuerza resultante, cuyo vector es la suma de todas las fuerzas aplicadas. Muy importante esto de aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como todas estas sumas, estas están pasando por el punto A, yo puedo aplicar las leyes de los triángulos que habíamos hecho. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, sumo Q más S. Aquí está Q más S. Y de ahí le sumo P, es decir, uno de estos dos puntos. ¿Sí? Y ahí tengo el resultante, la resultante R. Entonces, me da lo mismo tener estas tres que tener solo el R. ¿Por qué? Porque todas actúan sobre A. Muy importante esto de aquí. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurre? Esto es una propiedad súper interesante, de la cual nosotros usualmente, ya vamos a hablar después de eso, nosotros usualmente aplicamos un caso. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Que yo tengo un vector fuerza, por ejemplo, o un vector en general, pero bueno, digamos que esto es un vector fuerza. ¿Sí? Yo puedo descomponer un vector fuerza cualquiera. ¿Sí? Y nosotros usualmente siempre pensamos en lo descomponemos en X y Y. ¿Sí? Es bastante lógico, ¿verdad? Pero lo podemos descomponer en cualquier componente que nosotros querramos. No tienen que estar separadas 90 grados las dos componentes. No hace falta. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con unas rectas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer que dos rectas pasen por este extremo que está aquí. Vamos a ponerle punto A. Claro que sería donde está aplicada la fuerza. Entonces aquí yo voy a hacer que pase una recta por aquí. ¿Ya? Y esa es mi recta, qué sé yo. Mi recta, vamos a ponerle B minúscula. ¿Ya? Y por el mismo punto voy a hacer que pase una recta así, qué sé yo. ¿Ya? Esta es mi recta C. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero descomponer eso, yo tengo que hacer una paralela a C que pase por el otro extremo. ¿Sí? Vamos a llamarla esta, qué sé yo, C'. Y es paralela a C. Y yo tendría que hacer una paralela a B que pase por el mismo otro extremo opuesto. ¿Sí? Entonces esta es B'. ¿Sí? Que es paralelo a la recta B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría descompuesto esto de aquí? Me queda descompuesto. En una, voy a ver si puedo marcar, no me deja cambiar de color. Ah, no, sí me deja. Me queda descompuesto. En una componente F de B, ¿verdad? Y me queda en una componente, ¿sí? F de, este sería C. ¿De acuerdo? Sí, así como nosotros podemos funcionar muchas fuerzas en una sola resultante, nosotros también una fuerza la podemos descomponer en componentes cualesquiera que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, eso es una propiedad muy, muy importante. Y por supuesto, uno de los casos más utilizados es descomponerlo en X y Y. Ya vamos a hablar de ese caso en particular. Vamos a empezar con unos problemas, ¿sí? De este mismo capítulo. Recordemos, estamos en el capítulo 2. Entonces, ¿qué dice el problema? ¿Sí? Tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza P aplicada en el punto A, ¿sí? A un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Y con respecto a la fuerza P tenemos otra fuerza Q a 25 grados o a 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Sí? Esta fuerza Q tiene una magnitud de 60 newton y la fuerza P de 40 newton. Entonces hay básicamente dos soluciones posibles. Tenemos la solución gráfica,
¿sí? Y tenemos la solución trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular básicamente? Tenemos que calcular la resultante y me parece que también la dirección de la resultante, ¿sí? Entonces, la solución gráfica no es nada más que estos dos casos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, tenemos, vamos a escribir aquí, esta imagen que está aquí. Nosotros, ¿cómo hacíamos? Sobre el punto A, aquí tenemos punto A, vamos a colocar uno de los dos vectores, sería el vector P, por ejemplo, vamos a decir que está en esta dirección, y el vector Q está en esta dirección. Entonces, el primer método gráfico va a ser usar el método del paralelogramo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste, como les decía, en utilizar las líneas paralelas. Entonces, vamos a utilizar líneas paralelas. Una paralela va a ser a Q, ¿de acuerdo? Va a ser paralela a Q, aquí está Q. Aquí está Q, ¿sí? ¿Y cuál es la condición de esa paralela? Que tiene que pasar, ¿sí? Por P, por el final de P, ¿de acuerdo? Entonces la paralela tiene que sí, tiene que pasar por aquí, por donde termina P. Vamos a ver qué tan preciso puedo ser con esto. Lo máximo que me deja. Bueno, entonces esa es la primera paralela. Vamos a ponerle una Q minúscula. ¿De acuerdo? Luego la otra paralela tiene que ser paralela a P. Entonces vamos a tratar de pasar una paralela por P. ¿Sí? Bueno, ¿sí? La condición es que toquen estos dos puntos que están aquí. Este punto que está aquí y este punto que está aquí. Recordemos que esto es P. Entonces aquí debería estar P minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser la diagonal que pasa por el punto A. Entonces, voy a hacer una flecha, vamos a darle otro color, al color azul. ¿Sí? Sería esa de allí. ¿De acuerdo? Esa es nuestra resultante R. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? Pues si nosotros dibujamos, perdón, estos dos vectores con los ángulos que corresponden con el graduador, y luego nosotros con respecto a la misma referencia que sería, vamos a pintar de otro color, sería esta la referencia, ¿sí? Nosotros medimos este ángulo, ¿sí? Lo medimos con el graduador y nos tendría que dar la respuesta que está marcada, ¿verdad? 35 grados. Les repito, yo les hablé de que nosotros, si aplicamos una escala adecuada, ¿a qué me refiero con una escala adecuada? Pues que digamos que esta aquí era 60 Newton, ¿verdad? Y esta era 40 Newton. ¿Sí? Entonces, digamos, en el cuaderno, yo dibujo la de 40 Newton, la dibujo 2 centímetros, ¿sí? Y con el ángulo que corresponde, que me parece que era 20 grados, yo tendría que dibujar la Q, tendría que hacerla medir 3 centímetros, ¿de acuerdo? Para que guarden una escala adecuada, ¿sí? Y por supuesto le pongo el ángulo que corresponde, ¿sí? Trazo las paralelas, saco la resultante y debería de darme 35 grados y la resultante debería de medir ¿cuántos centímetros? Debería de medir 4.6 centímetros, no, 4.9 centímetros, es decir,
98 newton. ¿De acuerdo? Ese es el primer método gráfico. Segundo método gráfico también involucra dibujar a escala correctamente los vectores. Entonces tenemos vector P dibujado a escala. Vamos a hacer lo mismo, 2 centímetros. ¿Sí? Luego, ese está medido con respecto, el ángulo con respecto a esta de aquí. Este sería P20 grados. Luego, donde termina este de aquí, yo dibujo el otro vector. Sería el vector Q. Este habíamos dicho que tiene que ser 3 centímetros. ¿Sí? Y aquí el ángulo lo mido nuevamente con horizontal. Este sería 45 grados. ¿De acuerdo? Y la resultante, si nosotros la medimos, claro, aquí no puedo ser tan preciso. Voy a ver si la dibujo a mano alzada. Bueno, se entiende que sale de los dos puntos. No me deja ser muy preciso esto. En todo caso, aquí nosotros podemos ver la respuesta aquí del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense cómo va entre extremos. Sí, súper sencillo. Entonces, como lo he hecho a escala, también si yo mido esto, debería medir 4.9 centímetros. Sí, y el equivalente lo paso a Newton. Sería 98 Newton. Esta era 60 Newton. Y esta de aquí era 40 Newton. ¿De acuerdo? Ese sería el método gráfico. La siguiente solución tiene que ser la solución trigonométrica. Entonces nosotros vamos a aplicar esto de las leyes del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a formar el triángulo. Tendríamos aquí el vector, este sería el vector P, ¿verdad? Tenemos Q. Tenemos la resultante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué conocemos? Conocemos, primero vamos a definir qué ángulos nosotros sabemos. Nosotros conocemos este ángulo que es 20, 20 grados. Y también nosotros conocemos con respecto a 20, vamos a extender 20. Perdón, con respecto a, sería a P. Voy a borrar aquí un poco para poder esclarecer un poco esto más. Este sería P. ¿Sí? Voy a extender un poco P con línea punteada. ¿Sí? Este ángulo de aquí, ¿cuánto sería? Sería 25. 25, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conocemos? Nosotros conocemos P. P es igual a 40 newton. Conocemos Q. Q es igual a 60 newton. ¿Sí? Y si nosotros ponemos así los ángulos, yo podría conocer este ángulo que está aquí. ¿Sí? Ese ángulo que está aquí. Entonces, este es el punto A. Vamos a decir que este es el punto. Aquí estaría la resultante, ¿verdad? Me he olvidado ponerle flechas. Sí, ahí están las flechas. Esta sería la resultante. Este ángulo, ¿cómo lo llamamos? Llamémosle el ángulo, ángulo R. R también. Bueno, no, si no nos podemos confundir. ¿Qué ángulo? Pongámosle C. ¿Sí? Ángulo C. Yo podría conocer C. ¿Cuánto es C? Es igual a 180 menos este que está aquí de 25. ¿Sí? Menos 25 grados. Entonces C es igual a 155 grados. ¿Sí? 155 grados. Bien, entonces, fíjense los datos que yo tengo. Yo conozco dos componentes, ¿verdad? ¿Sí? O dos catetos del triángulo, ¿verdad? Bueno,
perdonen, dos lados del triángulo. Sí, porque catetos es cuando es rectángulo. Dos lados del triángulo y conozco el ángulo entre esos dos lados. Entonces, ¿qué ley nosotros podemos aplicar? Podemos aplicar la ley de los cosenos, que nos dice en este caso que la resultante al cuadrado va a ser igual a uno de los lados al cuadrado más el otro de los lados al cuadrado menos dos veces el producto, ¿sí?, de la magnitud de ambos lados por el coseno justamente del ángulo entre esos dos lados. ¿Cuál es el ángulo? Pongámosle C, le he puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo todos estos datos. Tengo C, tengo P y tengo Q. Entonces si aplicamos la resultante al cuadrado, va a ser igual P, es 40, al cuadrado más 60 al cuadrado, menos dos veces 40 por 60, ¿sí?, coseno de 155 grados. ¿De acuerdo? Entonces R nos sale, yo lo tengo por aquí anotado, 97.73. ¿Sí? Esta es la solución exacta. ¿De acuerdo? La solución analítica. ¿Por qué con el otro método no llegamos a una solución más cercana? Pues porque dependíamos mucho de la división más pequeña de la regla, pues. Entonces nos había dado, en el ejemplo que di, había dado 4.9 centímetros. Si ya multiplicado por la escala, pues nos salía 98 newton. Pero aquí, como estamos usando un método de cálculo analítico, pues nos da el resultado correcto. Pero no estábamos muy alejados. ¿Sí o no? No estábamos muy alejados. Bien, entonces, con esto tenemos la resultante, pero nos falta todavía encontrar el ángulo en el que actúa esta resultante. ¿Sí? Que lo podríamos medir desde la horizontal, ¿verdad? Desde aquí. ¿Sí? Esto sería P, perdón, el ángulo de 20 más este ángulo que está aquí, que vamos a decirle A. ¿Sí? Entonces a mí me interesa que alfa, que es el resultado con el que se lo he estado mencionando en el ejercicio, en las otras soluciones, va a ser igual a 20 más A. Entonces yo tengo que hallar A. ¿Cómo encuentro A? Puedo utilizar la ley de los senos. ¿Sí? ¿Qué me relaciona a mí la ley de senos? Pues nos relaciona los lados de los triángulos con el ángulo opuesto a ese lado. ¿Sí? Yo conozco uno de los ángulos opuestos y conozco los tres lados. Entonces puedo aprovechar que yo ya calculé R y puedo decir que el seno, ¿sí?, de 155 grados es a R, porque ya lo calculé, como seno del ángulo que me interesa, que es A, ¿verdad? Es A. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo A? Sería Q, ¿sí? Es opuesto a Q, ¿sí? Entonces esta sería mi utilización de la ley de senos en este caso. ¿Sí? Aquí yo tengo que despejar seno de A. Va a ser igual a Q sobre R por seno de 155 grados. Y si le saco el inverso, pues despejo A y A me sale 15.04 grados. ¿Sí? Yo lo sumo para hallar alfa, y alfa es 20 grados más 15.04. Alfa es igual a 35.04 grados, ¿sí? Por supuesto, con el graduador yo no tengo esta precisión de centésimas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso habíamos llegado a la respuesta de 35 grados nada más. Pero este sería el valor completo. ¿De acuerdo?